Encontré a una niña pequeña junto a un basurero. Al ver que nadie la quería, me la llevé a casa. Poco a poco fue transformándose de un patito feo en un hermoso cisne, pero descubrí que cuando me acercaba a otras chicas, su manera de mirarme se volvía cada vez más extraña, hasta que finalmente me arrinconó contra la pared con una pistola eléctrica en la mano, con los ojos enrojecidos, diciéndome: Sebastián, tú solo puedes ser mío. Recuerdo vagamente que acoger a Valentina fue puramente accidental. Esa tarde el clima era muy agradable, estaba paseando por un parque no muy lejos de casa cuando vi junto a los basureros de un estanque a una pequeña figura oscura que se empinaba para rebuscar entre la basura, sin saber qué estaba haciendo. La pequeña llevaba unas sandalias rotas, su ropa estaba llena de agujeros, y todo su cuerpo era tan delgado como una caña de bambú, como si el viento pudiera derribarla. Después de rebuscar durante mucho tiempo, finalmente sacó del basurero una cáscara de plátano podrida y estaba a punto de metérsela en la boca cuando grité para detenerla. La pequeña se sobresaltó, se volteó y me miró fijamente, luego con dedos delgados como garras de pollo señaló su boca abierta, rogándome por comida. Le ofrecí las galletas y dulces que tenía en mi bolsillo, pero no se atrevía a tomarlos, quería que los tirara al suelo. Después de comer mis galletas y dulces, la pequeña me siguió, pero manteniendo siempre una distancia de 5 metros. Yo daba un paso, ella daba un paso. Aunque la mirara fijamente, no se iba. Su cabello desordenado cubría la mitad de su rostro, solo se veían esos ojos cristalinos, mirándome con una expresión lastimera. No podía soportar esa mirada porque soy un dios de corazón blando. Así que le pregunté: ¿eres una vagabunda? Asintió con la cabeza, luego la negó. Esto me dejó completamente confundido. ¿Por qué me sigues? Su voz era ronca, sus labios estaban agrietados, tartamudeó durante mucho tiempo antes de que unas pocas palabras salieran de su garganta: sé trabajar. Aunque no entendía qué relación necesaria había entre seguir a alguien y saber trabajar, sabía que muy probablemente quería que fuera su jefe. Le hice señas para que se acercara. Está bien, de ahora en adelante serás mi subordinada, tu hermano mayor te protegerá. Asintió dubitativamente. Entonces tomé su mano, tan delgada que solo quedaban huesos, aguantando el mal olor que llenaba mi nariz, y la llevé a mi casa, una villa. La empleada doméstica, la señora Chen, gritó asustada al verla y me preguntó qué cosa tan oscura había traído a casa. Tomando su mano dije: es mi subordinada que traje de afuera. La pequeña aprovechó para decir: sé trabajar, agregar un par de cubiertos en casa no es problema. Así la pequeña se quedó como huésped en mi casa. Primero la llevé al baño para que se bañara, y generosamente le regalé un conjunto de mi ropa para que se pusiera. Después del baño se veía mucho más limpia, mostrando mejillas y brazos delgados y amarillentos, vestida con ropa que no le quedaba bien y se veía grande, su cabello seguía siendo muy largo, siempre cubriendo la mitad de su rostro. En ese momento sus manos llenas de cicatrices agarraban nerviosamente el dobladillo de la ropa, y ese ojo lastimero me miraba tímidamente. Me rasqué la cabeza, luego me rasqué la espalda, y finalmente decidí compartir con ella los bocadillos de la sala. Aunque la pequeña no era muy grande, comía realmente rápido. Por la noche desplegó aún más sus habilidades, ella sola se comió 2 platos de arroz y 2 platos de verduras. La señora Chen la miró con admiración: pequeña, te ves bastante delicada, pero comes de manera bastante salvaje. ¿Cómo te llamas? Esperanza, respondió. Yo no entendía. ¿Esperanza de qué? La señora Chen me miró con desdén, luego miró con compasión a la niña. No me extraña, entonces eres una niña. ¿Dónde está tu mamá? Mamá tuvo un hermanito y ya no me necesita. La señora Chen siguió preguntando todo tipo de cosas, preguntó todo lo que se podía preguntar. Finalmente me llevó a la habitación y me preguntó en secreto: joven amo, lo que ella dice debería ser todo cierto, es muy lastimosa. ¿Vamos a quedarnos con esta niña? Si no, contactaré a alguien para llevarla a un orfanato, al menos tendría un lugar a donde ir. Yo estaba más bien perplejo por otra cosa: ¿es realmente una niña? ¿Pero las niñas no deberían vestirse bonitas como pequeñas princesas? Joven amo, la mayoría de la gente en el mundo son personas comunes, ¿de dónde salen tantas princesas y príncipes? Asentí con comprensión aparente para mostrar mi aprobación. La pequeña ya estaba parada en la puerta sin que nos diéramos cuenta. Antes de que pudiera responder, ella se arrodilló de golpe, y por su postura, parecía que también iba a inclinarse hasta el suelo. Como me pongo nervioso tartamudeo: no puedes, no está bien. Corrí rápidamente a la puerta, queriendo ayudar a la pequeña a levantarse,
pero ella era muy testaruda, no se movía por más que tirara. Apretando los dientes, simplemente me arrodillé también para devolverle el gesto. La señora Chen no podía hacer nada con nosotros dos, se quedó a un lado aplaudiendo nerviosamente. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué están haciendo? No pudimos encontrar ninguna información sobre la pequeña, así que al registrarla le pusimos un nuevo nombre, Valentina Yun. Valentina era realmente trabajadora, todos los días peleaba por hacer las tareas domésticas, barrer, lavar ropa, cocinar, lo hacía todo, y además comía. Podía mantenerse ocupada desde temprano en la mañana hasta la noche. Comparado con ella, hasta los bueyes y caballos parecían perezosos. Si continuaba así, la señora Chen se quedaría sin trabajo. Después de pensarlo, decidí llevarla a la escuela. La matrícula de la escuela privada no era barata, pero tenía dinero, así que cubrir sus gastos escolares adicionales no era problema. Me hice cargo de su comida, ropa, bebida y alojamiento, y todo lo bueno que tenía lo compartía con ella. A la pequeña le gustaba tomar los bocadillos que le daba después de clases y me seguía tontamente. A donde yo iba, ella iba. Su rostro era delgado y pequeño, lo que hacía que sus ojos se vieran enormes. Sus brazos y el dorso de sus manos estaban llenos de pequeñas cicatrices, su cabello siempre cubría la mitad izquierda de su rostro, y sus ojos se movían nerviosamente de izquierda a derecha. Al principio, hasta el sonido ocasional del claxon de un auto podía asustarla. Solo a mi lado no tenía tanto miedo, aunque no le gustaba mucho hablar. Siempre cargaba el peluche de zorrito que le había regalado, y cuando la molestaba, me miraba tontamente con ojos inocentes. Valentina tenía mucho miedo de los truenos. El sonido del trueno era una pesadilla indescriptible que rondaba su corazón. Tan pronto como escuchaba el rugido del trueno, corría temblando a mi habitación, se acurrucaba en una esquina de la pared, abrazando sus delgadas rodillas con sus pequeños brazos, todo su cuerpo temblaba sin parar, acompañado de sollozos apenas perceptibles. Realmente no podía soportar una escena tan lastimosa, porque soy un dios de corazón blando, así que le gritaba, Valentina, ven a dormir. Ella se acercaba lentamente, su cuerpo acurrucado ocupaba muy poco espacio. Entre ella y yo parecía haber un abismo de las Marianas. Me sentía impotente. Acércate un poco, Valentina, ¿puedes dormir así? La pequeña se acercaba poco a poco, ponía suavemente sus manos sobre mi abdomen. Sus ojos cristalinos reflejaban mi rostro apuesto, en las esquinas enrojecidas de sus ojos aún se marcaban dos rastros obvios de lágrimas. Cubrí sus pequeñas manos heladas. No llores, el hermano mayor está aquí para cuidarte, en el futuro estarás cada vez mejor. Pero no pasó mucho tiempo antes de sentir humedad en mi rostro. Oye, ¿qué estás haciendo? Valentina dijo tímidamente a un lado. Hermano mayor, antes cuando mi perrito pequeño amarillo se acercaba a mí, siempre le gustaba lamerme la cara. ¿Pequeño amarillo? Hice un sonido de confirmación, mi tono algo desanimado. Mi perrito pequeño amarillo, pero después ya no estuvo. ¿Se perdió? ¿Se lo robaron? Se lo dividieron entre mamá y papá por la mitad. Durante el día no podía recogerlo porque me regañarían, así que por la noche, cuando ellos dormían, juntaba los huesos restantes de pequeño amarillo y los enterraba en pequeñas colinas que hacía. Pensó un momento y continuó. Hice muchas pequeñas colinas para enterrar ranas, mariposas y arañas inmóviles del borde del camino. Los adultos dicen que descansar en paz es importante, también quiero que ellos puedan descansar, así cuando llegue mi momento también habrá personas de buen corazón que me entierren cuando ya no me mueva, como yo hice con los pequeños animales. Sus ojos eran cristalinos y brillantes, hablando con tono alegre pero sobre temas bastante pesados. Realmente no sabía qué responder. Solo pude suspirar profundamente y cantarle una canción de cuna. Ella parpadeó y finalmente fue arrullada hasta dormirse, pero lágrimas seguían cayendo silenciosamente de las esquinas de sus ojos. Valentina era como una pequeña bestia recién nacida, incluso dormida seguía agarrando uno de mis dedos para aumentar su sensación de seguridad. Pero esa noche no pude dormir, maldiciendo todo lo que me había preguntado. Ahora estaba bien, estaba tan conmovido que no podía dormir. Debido a mi compasión y lástima por Valentina, le brindé el doble de cuidado y amor. Cada vez que veía algo delicioso o divertido se lo compraba. No sabía muy bien cómo consolar a la gente, así que cuando la veía decaída, solo podía comprarle bocadillos, de vez en cuando abrazarla y arrullarla para que durmiera. Cuando estaba en casa, Valentina siempre mantenía abiertos esos grandes ojos curiosos, mirándome sin hacer nada más, solo mirando fijamente. No sabía qué había de interesante en verme.
Le picaba las mejillas que gradualmente se volvían más redondas, y ella se chupaba los dedos, abrazaba mi mano como si fuera un muñeco, y aunque le trajera juguetes, no soltaba mi mano. Hablaba con voz suave y tierna, haciendo pucheros dulcemente: abrazo, no te vayas. Sentía que mi corazón se derretía. Está bien, está bien. No le gustaba usar vestidos porque tenía demasiadas pequeñas heridas en el cuerpo y pensaba que no se veía bien. La señora Chen y yo la llevamos al hospital varias veces para tratarla, compramos medicina china para aplicar en sus manos, y después esperamos a que sanara lentamente por sí sola. Tenía mucho miedo de ser rechazada, porque pensaba que si la rechazaban la abandonarían. Por eso Valentina de pequeña siempre fue muy obediente y sensata. No lloraba ni hacía berrinches, solo le gustaba seguirme con dos pequeñas coletas en la cabeza que se balanceaban de izquierda a derecha como un pingüino cuando corría. Para ir a la escuela siempre quería que la tomara de la mano para cruzar la calle. Si en el camino nos encontrábamos con compañeros de clase que me hablaban, ella se escondía detrás de mí, agarrando el borde de mi ropa, mirando tímidamente a la gente. Para Valentina, yo ponía dinero y esfuerzo, le daba lo que tenía, y si no tenía algo, buscaba la manera de conseguirlo. Realmente era un buen hermano mayor. Comida abundante, bocadillos y juguetes nunca faltaban. Comiendo todos los días y durmiendo todos los días, su estatura creció de repente, el efecto fue excelente. Valentina gradualmente se volvió mucho más alegre, su rostro también se puso más blanco y limpio, blanco y redondito como una pequeña princesa. Normalmente en la escuela se llevaba bien con sus compañeros, ya no tenía tanto miedo de la gente, y sus calificaciones subían como un cohete, pero siempre sentía que era un poco tonta, y además tenía extraños hábitos que no podía cambiar. Cada mañana me despertaba con la cara llena de saliva, húmeda y pegajosa, me daba escalofríos. Valentina, todos los días me llenas la cara de saliva, ¿qué pretendes? Te estoy hablando. Valentina, no hagas travesuras, siento que mis costillas van a romperse. Con gran dificultad logré apartarla, pero luego se sentó en una silla de madera, mirándome con ojos llorosos, como si yo fuera algún tipo de desalmado. Valentina, ¿qué estás mirando? Me levanté y comencé a ponerme la chaqueta. Sus pupilas negras se movían de un lado a otro, luego dijo sollozando: los compañeros de clase del joven amo dicen que soy la pequeña esposa del joven amo. Hablan con los ojos cerrados, esos malditos siempre diciendo tonterías, ¿no es pura tontería? Le pregunté a Valentina, ¿crees que yo haría algo así? Ella retorcía nerviosamente sus manos, bajó la cabeza: joven amo, ¿lo has hecho o no? ¿Qué diablos? Por supuesto que no, no pienses tonterías. Recuerda, tú eres tú, no perteneces a nadie, ¿entiendes? Entiendo, hermano mayor. Fui hacia ella queriendo acariciar su cabeza, pero Valentina instintivamente se encogió y se cubrió la cabeza, aunque luego se dio cuenta de que era yo y rígidamente volvió a su posición original. Solo pude cambiar a palmear su hombro. Mañana le pediré a la señora Chen que vaya a hablar con su maestro de clase. Estos chismosos realmente no tienen límites, con tanta habilidad, ¿por qué no van a arrancar sauces llorones de raíz? Solo les gusta molestar a las niñas pequeñas. Valentina no dijo nada. Solo me sonrió tontamente, sus dos pequeños hoyuelos se marcaron ligeramente, se veía extrañamente adorable. Después de la secundaria, Valentina parecía haber despertado, borrando completamente su yo anterior. Era un año mayor que yo, pero como había empezado la escuela tarde, entramos al bachillerato el mismo año. Yo no elegí leer en un bachillerato privado, sino que según mis calificaciones mediocres entré a un bachillerato público. Valentina, debido a sus buenas calificaciones en el examen de admisión a secundaria, entró al mejor bachillerato de toda la ciudad. Comparándonos así, yo me convertí en una vergüenza. Al entrar al bachillerato, ella gradualmente maduró, su rostro juvenil e inmaduro ya mostraba señales de la gran belleza que sería en el futuro. Su personalidad se volvió mucho más estable en ciertos aspectos. Como dicen, las mujeres cambian completamente al crecer. La pequeña niña que antes solo sabía correr detrás de mí cargando un muñeco, ahora había crecido elegante y esbelta. Solo podía atribuir esto a una frase: realmente había crecido. Pero Valentina aún tenía mucho miedo de los truenos, como si fueran su némesis de por vida, siempre los temía, incluso después de crecer seguía siendo así. Por esta razón, no la dejé vivir en el internado. Su dormitorio estaba justo frente al mío. Por las noches generalmente no cerraba con llave para que pudiera entrar a buscar refugio en días de tormenta. El problema era que cuando dormía medio dormido por las noches, ella siempre se colaba. Si no había truenos, decía que tenía miedo de la oscuridad. Si había truenos, decía que me tenía miedo a mí. Cada vez que quería echarla,
ella me rogaba con ojos llorosos que no la echara, diciendo que se portaría muy bien y esas cosas. Como soy un dios de corazón blando, no tuve el valor de echarla. Como resultado, esa noche cuando me dormí, sentí como si estuviera abrazando algo súper suave, además había un aroma de gel de baño que olía cada vez mejor. Parecía que algo se movía constantemente, haciendo que mi cara estuviera húmeda y me picara, mi rostro se contraía directamente. Me enojé tanto que pude hablar en sueños. Valentina, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a dormir o no? Ella gritó asustada, y después de un buen rato se atrevió a hablar. Durmiendo, su voz era tan suave como el zumbido de un mosquito. Afortunadamente después de eso no hizo más travesuras. Más tarde ocasionalmente volvieron a pasar cosas así, como si estuviera probando mis límites. Yo estaba harto, así que directamente cerré la puerta con llave. Pero la noche siguiente, Valentina golpeó la puerta llorando. Después de tantos años de convivencia, ella tenía muy claro que yo no le haría daño físico, lo más severo sería darle palmaditas en la mano. Ahora que había crecido, no tenía miedo para nada. Tan pronto como abría la puerta, dejaba de fingir que lloraba y se metía desesperadamente, no había forma de detenerla. Yo me resistía, luchaba, la regañaba furiosamente, incluso le suplicaba, pero para Valentina que conocía muy bien mis cartas, nada de eso importaba. Era demasiado hábil, solo con ver mi expresión sabía cómo responder. Lo más exagerado era que incluso sabía manipularme a la inversa, yo no era rival para ella en absoluto. Pero ella aún no estaba satisfecha, al menos pon alguna expresión. ¿Cómo es que me quitas el lugar y la almohada? ¿Acaso también quieres que te cante una canción de cuna para alegrarte? Lárgate. El excelente bachillerato de Valentina estaba al lado del mío, no muy lejos de casa, se podía llegar caminando 1 kilómetro. Ella salía de clases media hora después que yo, cada vez que terminaban las clases básicamente yo corría a la puerta de su escuela a esperarla. No había remedio, si no la esperaba y ella volvía sola a casa, por la noche se pondría a llorar como alma en pena, y eso me daba dolor de cabeza. Su voz normal era fría y melodiosa, como el canto de un jilguero, pero cuando lloraba parecía un fantasma, además con una voz muy fuerte que daba mucho miedo. Además, su personalidad afuera no era tan suave como en casa, tenía un toque de frialdad, desde lejos se veía bastante imponente. Según decían, muchas personas le habían declarado su amor, pero ella no había aceptado a ninguna. Algunas personas secretamente metían cartas de confesión en su mochila. Cuando en una ocasión ella sin saberlo sacó una carta de confesión de su mochila, nos miramos fijamente, ambos vimos un destello de sorpresa en los ojos del otro. Yo estaba sorprendido de que ella anduviera en secreto con romances, ahora ya no me lo ocultaba y era tan descarada. Como dice el dicho, el hermano mayor es como un padre. Aunque yo no era su hermano, tampoco era su pariente, pero según nuestra amistad de tantos años, debería contar como la mitad de su padre. Ahora mi hija iba a ser robada por algún rubio de quién sabe dónde, ¿cómo no iba a estar triste? Espera, puedo explicar. Ella era muy inteligente, sabía que primero tenía que taparme la boca antes de empezar a explicar. Alguien malvado me jugó una mala pasada metiendo esto en mi mochila, yo no lo acepté. Le aparté la mano que me tapaba la boca, la carta. Rápido, déjame ver qué dice adentro. No, Sebastián, esta carta no está dirigida a ti, ¿qué vas a leer? Me hinché como un sapo y fingí estar enojado. ¿Cómo le hablas a tu padre? ¿No puedes fingir que es para mí? Total, yo nunca he recibido una, finge que es para mí. Rápido, dámela, si no, no cenes esta noche. Ella puso las manos en la cintura, con cara de total rebeldía. Va, ¿cómo es que ahora eres mi papá? Siempre metiéndote en todo, y encima quieres que finja que es para ti. ¡Qué payaso, Sebastián! Y si no me das de cenar, por la noche te haré la vida imposible. Mientras decía esto, rompió la carta de confesión en pedazos y la tiró al basurero. Yo negué con la cabeza. ¡Qué lástima! ¿Encima te da lástima? Seguí negando con la cabeza, niña sin educación. Ella directamente me dio un pellizco de tiranosaurio en el brazo, me dolió tanto que rechiné los dientes. Todos los días solo sabes usar para burlarte. A ver, a ti nadie te ha declarado su amor, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, no digas que no. Ay, para. Está bien, no ha pasado. Esos ojos vivaces y astutos tenían un dejo de satisfacción, mejor que no haya pasado. Con esas calificaciones tan malas, si no piensas en cómo mejorar tus notas, después solo podrás ir a la universidad de casa. Me froté el muslo adolorido, sintiéndome deprimido por dentro. Entonces no estudiaré. Total tengo algo de dinero, si no me caso ni tengo hijos, ahorrando me alcanza para toda la vida. ¿Y yo qué? Me miró con desdén,
me deprimí aún más. ¿Cómo que vas a vivir de tu papá? ¿Vas a ser mantenida toda la vida? Ay, niña malcriada, ¿me tomas por una broma? Perdón, perdón. Hermana, no me pellizques más. Me senté en la silla del comedor con cara larga, mirando mi brazo lleno de moretones, mientras la culpable comía a grandes bocados. Solo sentía una tristeza en el corazón. Valentina se volvía cada vez más hermosa, con ojos brillantes y dientes blancos, ojos como flores de durazno, piel como jade y mejillas como duraznos, cejas como sauces. Pero comía escupiendo arroz, y mientras escupía arroz, me quitaba cosas de mi plato, se robó todos los camarones pelados que había en mi tazón. Cuando me quejé, me dieron 2 golpes más. Me rindo, me rindo. Ay, la pequeña Valentina obediente, sensata, bondadosa y adorable de antes ya se había ido para siempre. Ahora en escena estaba la legendaria tirana Valentina Yun. Algunas personas están vivas, pero ya han muerto. Yo morí de pura pena. Mis calificaciones no eran buenas, después del último año de bachillerato fueron aún peores, hasta explotar. En los exámenes mensuales de 1000 personas, yo solo podía quedar en el puesto 700, mientras que la línea para entrar a universidad del año anterior estaba alrededor del puesto 600. En realidad una vez me esforcé, fui serio, pero tan pronto como el maestro empezaba a dar clase, me quedaba dormido al instante, especialmente la velocidad de las clases del maestro de matemáticas, que no podía seguir la velocidad de mis párpados cerrándose. Valentina y yo éramos 2 extremos. Sus calificaciones eran excelentes, las paredes de la sala estaban llenas de sus diplomas, estar entre los primeros 10 de toda la escuela era cosa de todos los días. Pero no tuvo suerte. En segundo año de bachillerato fue a participar en la competencia de física, no esperaba quedar en el puesto 51 nacional, pero solo los primeros 50 nacionales podían obtener admisión directa. Le faltó un puesto y estuvo deprimida por medio día, mientras yo estuve feliz por medio día. La segunda mitad del día no fui cuidadoso, porque me reí muy fuerte. Valentina me dio otra paliza. En tercer año volvió a participar en la competencia de física, no esperaba quedar otra vez en el puesto 51 nacional sin obtener admisión directa. Esta vez no me reí, pero aún así me golpeó. Su razón fue que estaba de mal humor y en casa me veía antipático. Aunque no logró la admisión directa, según las calificaciones habituales de exámenes de Valentina, de todas maneras podía entrar establemente a la mejor universidad de medicina, solo que la competencia le permitía ser admitida más rápido. Ella no estudiaba mucho para los exámenes, pero las matemáticas se le daban muy bien. No memorizaba mucho las palabras en inglés, pero con verlas una vez las recordaba. No estudiaba mucho química, pero podía deducir las fórmulas. Valentina era demasiado completa. Desde que tuvo tiempo libre, por las noches empezó a enseñarme metódicamente las 6 materias. Aunque había una materia del examen de admisión que ella eligió diferente a la mía, con solo leer los libros por unos días y consultar material relacionado ya la dominaba. La diferencia de inteligencia entre personas a veces es como la base y la cima del monte Everest. Yo en el nivel inferior solo podía admirar a la jefa que volaba en el cielo. La jefa era digna de ser jefa, en un 2×3 explicaba claramente los problemas difíciles que me hacían temblar y además tenía tiempo para asignarme tareas. Si no quería hacerlas, me golpeaba la palma con una tabla, incluso compró especialmente un palo grueso de 1 metro de largo. Si no hacía las tareas recibía mi premio. Desde ese día me convertí en un buen niño que amaba hacer tareas. Bajo su educación incansable, me volví mucho más joven, obediente como un nieto. Su temperamento también se volvió mucho más explosivo. A veces se quedaba parada a un lado, mirándome con incredulidad, como si dudara de cómo el cerebro de gente como yo podía plantear preguntas tan estúpidas. En su carrera académica de muchos años siempre exitosa, enseñarme era su único desafío hasta ahora. Valentina prácticamente de manera milagrosa llevó mis calificaciones hasta la línea universitaria, y del puesto 600 de la escuela llegué al 500, al 400, al 300, hasta que en el examen de admisión pude quedar en el puesto 99 de la escuela. Finalmente mi puntuación total del examen fue 580, quedando entre los primeros 70.000 de la provincia, podía entrar a una universidad pública. Me sentí aliviado. Después de todo básicamente todo era mérito de Valentina. Ella era la MVP, yo era el que ganó sin hacer nada. La puntuación de Valentina fue 710, tercera de la provincia. En realidad antes de que salieran las puntuaciones, la oficina de admisiones de la Universidad de Medicina ya le había llamado, incluso la carrera ya estaba acordada. Mis opciones universitarias las llenó Valentina porque yo no sabía qué carrera y escuela elegir.
Ella se ofreció voluntariamente y me resolvió todo. En las siguientes 2 meses de vacaciones de verano, ella fue a trabajar como tutora privada, mientras yo fui a trabajar en una pollería. Por las noches ella venía a la tienda donde trabajaba a pedir comida. Nos sonreímos con complicidad y aprovechando que el gerente no se daba cuenta, le agregué pollo frito de 29 pesos hasta llegar a cantidad de 79 pesos. Pollo frito sin parar, se me olvidó la palabra para comer y llevar. En estas vacaciones de verano después del examen de admisión, le hice una tarjeta bancaria con unos 200,000 pesos, incluyendo las becas que le había ayudado a ahorrar estos años, premios de competencias y el dinero que le daba. Ella no quería tomarlo al principio, pero después de que la regañé seriamente, lo aceptó a regañadientes. Después de todo ya había crecido, debía tener su propia vida. Empecé a mantener distancia con ella intencionalmente. Ella se dio cuenta de algo, pero no dijo nada. El tiempo pasó volando y llegó el inicio de clases. Durante el periodo de inscripción, la acompañé hasta la puerta de la Universidad de Medicina. En el camino le di muchos consejos insistentemente. Temía que no comiera suficiente, que no se abrigara, que no durmiera bien, me preocupaba por todo, pensaba en todo. Pero finalmente tenía que despedirme. Valentina mantuvo la cabeza baja sin hablar, pero cuando estaba a punto de irme, me agarró fuertemente, como reuniendo valor, dijo: ¿Puedo rentar un cuarto? Sebastián, no quiero vivir en el campus, si vivo en el campus no podré verte. Quiero que estemos juntos. Le respondí medio en broma: ya eres tan grande, ¿todavía con estas cosas? Cuando te cases en el futuro, ¿acaso también querrás que viva contigo? Ya, si pasa algo contáctame, mi universidad no está lejos de aquí, no tengas miedo. Le acaricié la cabeza de manera consoladora, aparté su mano bruscamente. Ella quería hablar, pero no la dejé continuar. Ya me voy, nos vemos después. Le hice señas con la mano. Ella se quedó parada en silencio en el mismo lugar. Cuando me subí al taxi, ella seguía parada en el lugar original, inmóvil, con el cabello cayendo, expresión desanimada, como una niña pequeña abandonada. Solo cuando vi que un voluntario vestido de rojo la ayudaba con el equipaje, finalmente me tranquilicé, di la dirección y le pedí al conductor que arrancara. Después de arreglar todo mi equipaje en el dormitorio, me acosté en la cama del cuarto compartido de 4 personas. En mi teléfono seguían llegando mensajes continuos que Valentina me enviaba. Mirando esos mensajes familiares, los observé durante mucho tiempo. Finalmente escribí 4 palabras en el cuadro de diálogo: buenas noches, hermana. Al segundo siguiente, el teléfono volvió a sonar con una notificación. No miré, puse el teléfono a un lado, cerré los ojos y me dormí. Mi estado de ánimo era muy pesado, pensé en muchas cosas, pero todo se convirtió en un suspiro. Esa noche me dormí muy tarde y no dormí tranquilo. Entre sueños tuve muchos pequeños sueños fragmentados que se conectaban intermitentemente, dejando una impresión profunda. Soñé con mamá, también soñé con papá. En el sueño discutían violentamente, acusándose mutuamente de sus errores. Ambos tuvieron aventuras extramaritales y se divorciaron. Yo estaba parado en el centro, convertido en la carga que ambos querían evitar. El matrimonio sin amor entre 2 familias no produjo un cristal de felicidad, sino la continuación del odio. Después el tribunal me asignó a papá, pero la madrastra no me trataba bien. Desde el principio me dijo maliciosamente: pequeño animal como tú, nadie te quiere, nadie te ama. Hubieras sido mejor ahogado en el inodoro desde el principio. Si no te ahogaron en el inodoro, nosotros tendríamos que entrar. Deberías buscar una cuerda y colgarte. Yo pensaba que soportar podría ganarme el amor de papá, pero esperé 2 años y lo que finalmente llegó fue que la madrastra dio a luz a un nuevo bebé, junto con regaños aún más intensos. Quise ir a buscar a mamá, pero mamá ya tenía una nueva familia. Cargaba en brazos a un pequeño niño que lloraba pidiendo comida. Al igual que papá, solo mostraba sonrisas dulces a los niños que le gustaban. Esa sonrisa no me pertenecía. Cuando mamá me vio, instintivamente frunció el ceño y me advirtió que no lastimara a su tesoro. Asentí torpemente, como una rata en las alcantarillas, absorbiendo ávidamente la felicidad que se desbordaba de otros. Mamá dijo: Sebastián, lo siento, pero tú eres sobrante. No puedo darte amor maternal, no eres el hijo que me gusta. Ya has visto suficiente, vete rápido. La pensión alimenticia la pagaré cada mes, vete con tu papá, no vengas más a molestar a mi nueva familia. Regresé a casa de papá aturdido. Esa misma noche tuve fiebre alta. Tuve fiebre un día y una noche, casi entré en shock. Como tenían miedo de que pasara algo, me llevaron al hospital.
Estuve acostado en el hospital 3 días antes de poder levantarme apenas. Durante esos 3 días nadie vino a verme, porque yo era sobrante. Precisamente por eso, de repente se me abrieron todos los canales de energía y desperté repentinamente. Si era así, entonces quería dinero. Ellos eran gente respetable, y la gente respetable más teme que se revelen cosas vergonzosas. Para las grandes familias, la cara a menudo es más importante que la vida. Seguía haciendo escándalo. Hice escándalo por mucho tiempo, finalmente logré exitosamente obtener un total de 3 millones de pesos y una villa en el centro de la ciudad. Mi futuro tenía garantías. ¿Cuál fue el precio? Actué como si no tuviera parientes, entre ellos y yo no habría más contacto hasta la muerte. Usé ese dinero para estudiar y vivir, encontré en la empresa de empleadas domésticas a la honesta señora Chen y finalmente crié a Valentina. Cuando vi a Valentina por primera vez, no fue que sintiera compasión por ella, sino que vi en ella a mi yo del pasado. Al ayudarla, ¿acaso no estaba también ayudando a mi yo del pasado? Solo que yo tuve más suerte que ella, al menos pude conseguir dinero para vivir una vida decente. Pero ahora ella había crecido, se volvía cada vez más excelente, lo que hacía que yo me viera cada vez más inútil, mediocre y común. Sabía muy bien cómo era yo. Una rata toda su vida solo ve las tuberías sucias del subterráneo, mientras que un zorro puede correr libremente por las vastas llanuras. La realidad no es un cuento de hadas. Cuando ella en el futuro esté cada vez más arriba, definitivamente me veré más como una carga. Los casos de ser abandonado como lastre son incontables. No puedo apostar, tampoco quiero ser una rata lastimosa, no quiero ser apretado en la palma de otros, con mi destino decidido por otros. El mundo es tan grande, quiero trepar para salir a verlo. Así que lo del romance mejor lo olvido. Yo mismo ni siquiera puedo distinguir qué es el amor. ¿Cómo puedo prometerle amor a otras personas casualmente? Confusamente, también soñé con la señora Chen. La vida de la señora Chen también fue difícil y accidentada. Era una campesina, además madre soltera. Criar a su propia hija ya había usado todas sus fuerzas. Después vino a la ciudad a trabajar como empleada doméstica, también quería dejar más ahorros para su hija. La hija de la señora Chen se estableció en la ciudad, después de unos años tuvo un niño. Originalmente la señora Chen iba a renunciar para cuidar al niño, pero como no se tranquilizaba dejándonos, a menudo iba y venía entre ambos lugares. Solo terminó su carrera como empleada doméstica cuando terminamos el bachillerato. En su tiempo libre a menudo me mostraba felizmente fotos de su nieto, todas sus arrugas se extendían, como un pavo real desplegando su cola. Suspiró diciendo, nosotros los campesinos, aunque no tengamos mucho dinero también podemos ser felices. Toda esta vida viviendo hasta los 50, 60 años, cuando seamos viejos todavía queremos tener a los nietos cerca. No importa cuánto sufras afuera, cuántas dificultades pases, cuando regreses a casa y alguien te grite abuelo o abuela, entonces esta vida habrá valido la pena, no se cambia por 1000 monedas de oro. Le di un gran sobre rojo al nieto de la señora Chen. Ella no pudo rechazarlo, tomó mi mano sonriendo y dijo, joven amo, usted tiene buena fortuna. Valentina, esta niñita es realmente buena. Ustedes juntos son como novios de la infancia, tienen base emocional. Cuando vi por primera vez a la pequeña Valentina, realmente olía muy mal, además era negra como una pelota de carbón. Solo el joven amo no la despreció y estuvo dispuesto a invitarla a casa como huésped. En un parpadeo pasaron tantos años, lo veo claramente, ustedes son una pareja hecha en el cielo. Sonreí amargamente rechazando la idea, pero ella siguió insistiendo más. La señora Chen todavía esperaba que yo pudiera tener un buen destino. Soñando y soñando, inconscientemente seguía llorando. Las lágrimas empaparon la almohada, luego se secaron lentamente. Pero aunque la almohada se seque, ¿pueden las lágrimas volver a subir? Las lágrimas, como el pasado, finalmente no pueden regresar. Lo que no puede regresar son los recuerdos como puntos de luz estelar que pasan como meteoros por la mente. Pasando y pasando, inexplicablemente crecimos. Solo después de crecer entendimos que las historias de los cuentos de hadas son todas mentiras. Las bellezas no se casan con el pobre señor bestia, los príncipes no se casan con la pobre cenicienta. Todo es falso. Empecé a ignorar intencionalmente a Valentina. Al principio Valentina me contaba hasta cuando se levantaba, iba a clase, salía de clase y comía. Pero después de que durante medio día solo recibía 1 o 2 frases de respuesta mía, tácitamente entendió algo. Los mensajes que enviaba también disminuyeron gradualmente, hasta que un viernes por la noche, primero envió un emoticón, luego me preguntó cuidadosamente, Sebastián, ¿tienes novia? Después de ver el mensaje decidí cortar completamente sus ilusiones. Después de todo,
el dolor largo es peor que el dolor corto. Sí. Él tardó mucho en responder. ¿Ya tienes novia? Encuentra rápido a alguien que te guste. Después de eso no hubo movimiento de su parte por 5 o 6 días, pero el sábado de la semana siguiente de repente me invitó a salir. Originalmente quería rechazar, pero Valentina me invitó repetidamente, diciendo que era para tomar una decisión final sobre el pasado. Entendí sus intenciones, seguir posponiendo las cosas realmente no estaba bien, así que solo pude aceptar. El lugar de despedida fue en la sala de una villa aislada. Ella dijo que la villa era una propiedad de un amigo universitario, que se la había prestado. Esta vez llevaba una camisa blanca combinada con una falda larga, se había arreglado cuidadosamente el rostro, incluso tenía una pequeña flor en el cabello, se veía serena y tranquila. Había preparado una mesa llena de platos elaborados, con buen color, aroma y sabor, pero yo no tenía apetito, porque Valentina me miraba fijamente con una sonrisa constante, una sonrisa que parecía siniestra. Era muy extraño, siempre sentía que tenía malas intenciones. No me atreví a beber el vino tinto que sirvió, temía que hubiera agregado alguna pequeña sorpresa. A mitad de la comida, Valentina sacó una pequeña caja roja de su bolso, con los ojos ligeramente rojos. Sebastián, tienes un buen destino, te bendigo. Ahora también planeo aceptar la confesión de otra persona, ponte este anillo que compró para mí. Abrió la pequeña caja, dentro había claramente un par de anillos plateados. Guardé silencio durante mucho tiempo. ¿Está bien? Muy bien. Ella siguió preguntando insistentemente, con voz severa, mirándome fijamente a los ojos, como si estuviera confirmando algo. No me atreví a mirarla directamente, bajé la cabeza como un perro sin hogar. Sebastián, gracias por cuidarme todos estos años. Lamentablemente en el futuro tenemos destino pero no destino. Levantó su copa hacia mí desde lejos. Me vi obligado a levantar la mía también y beber una copa de vino tinto. Ella actuaba muy triste, finalmente se levantó y caminó hacia la puerta cerrada de la villa, se dio vuelta y bajó la cabeza, parecía estar secándose las lágrimas en secreto, su llanto se volvía cada vez más fuerte. Yo guardaba silencio, realmente no sabía qué decir. Solo podía mirar fijamente la mesa, pero no pasó mucho tiempo antes de sentir una sensación de calor en el abdomen, mi visión también comenzó a volverse inestable, la Valentina frente a mí gradualmente se dividió en dos. ¡Qué calor! ¿Qué me hiciste beber? Luché por levantarme, tambaleándome casi me caigo, me apoyé en la mesa, respirando pesadamente sin control. Ella se volteó bruscamente, con los ojos ligeramente rojos, parecía muy sorprendida también, pero rápidamente se calmó, caminó lentamente hacia mí. ¿Cómo puede ser esto? Su voz se volvía cada vez más tensa, con un ligero tono de llanto. Dos partes suaves se pegaban intencionalmente o no a mi brazo. Tragué saliva, quise apartarla pero no pude liberarme, solo pude señalar el vino tinto impotente. Este vino tiene problema. Este vino me lo regaló un amigo, no sé qué hacer. Sebastián, ¿estás bien? Sus dos manos apretaron fuertemente mis brazos, como dos grandes pinzas de cangrejo, impidiéndome moverme. También susurraba preocupadamente en mi oído, su aliento caliente golpeaba una y otra vez mi lóbulo de oreja que se calentaba. Sentía que estaba a punto de explotar de calor. Valentina, ve rápido a ver si hay algún antídoto en la sala. Valentina soltó las manos y buscó por toda la sala. Antes de que pudiera suspirar aliviado, primero tiró desde el armario un palito negro pequeño que parecía una linterna, seguido de un segundo, un tercero. Casi pierdo la compostura, diablos. ¿Qué es esto? Tantos, los compraste al por mayor. Sin levantar la cabeza dijo, pistolas eléctricas. Ya me sentía mal y hacía muecas de dolor, ahora mi corazón se hundió. Solo pude preguntar cuidadosamente, Valentina, ¿por qué no vas a ver en la cocina? Ella no respondió, caminó silenciosamente hacia la cocina. Al verla entrar en la cocina, inmediatamente caminé cojeando desesperadamente hacia adelante, finalmente llegué al lado de la puerta principal de la villa, pero la puerta no se abría. ¡Qué bueno! Mi corazón se enfrió completamente. Me recosté entumecido contra la puerta de seguridad, deslizándome hasta el suelo. Valentina ya estaba parada en la sala, a solo 5 o 6 pasos de mí. Una mano cubría su boca, la otra sostenía una pistola eléctrica, su mirada mostraba bastante impotencia. ¿No se puede abrir la puerta otra vez? Esta puerta siempre se daña, le pedí a mi amigo que la arreglara, pero siempre es muy perezoso. ¿Qué hacemos ahora, Sebastián? ¿Nos vamos a quedar atrapados aquí? Entendí sus intenciones, desanimado, solo pude rendirme. Para buscar su clemencia y por mi propio bien, tuve que confesar la verdad. Valentina, lo siento, en realidad no tengo novia. Lo de la novia fue mentira, porque desde pequeño nunca he servido para nada,
necesito que otros me empujen para estudiar, pero para comer soy más activo que nadie. Soy terriblemente perezoso, ya casi tengo 20 años y no he logrado nada, así paso los días confundido. Siento que realmente soy muy inútil. Siempre siento que realmente no soy digno de ti. Lo siento, no me atrevo a aceptar tus sentimientos, soy un cobarde despreciable. Seguí derramando lo que tenía en el corazón, realmente sentía calor y tristeza, era una tortura de hielo y fuego. Ella se quedó atónita por un momento, luego se acercó lentamente, se agachó y me abrazó fuertemente, con voz temblorosa. ¿Cómo puede ser, Sebastián, ya seas pobre o rico, inteligente o tonto, valiente o cobarde, para mí siempre serás único. Tú eres tú mismo, no necesitas demostrarle nada a nadie, tampoco nadie tiene derecho a exigirte que demuestres. Esos famosos, ricos, exitosos en su apogeo, en mis ojos realmente no tienen ninguna diferencia, porque todos son otras personas. Pero tú, Sebastián, eres diferente, eres la luna blanca que siempre amo y en la que pienso en mi corazón. Me quedé atónito, dejé que lentamente lamiera las gotas de lágrimas que inconscientemente se filtraron de las esquinas de mis ojos. Justo cuando iba a hablar, de repente una sensación de dolor como descarga eléctrica se dirigió directamente a mi cerebro, crepitando ruidosamente. Casi salto a bailar disco en el lugar. Diablos, Valentina, tu pistola eléctrica no está apagada. Voy a salir volando. Valentina y yo estuvimos juntos. Lo primero que hizo fue revisar inmediatamente mi teléfono y cuentas, los revisó por dentro y por fuera completamente, confirmó que había sido un engaño mío, me regañó severamente. Al final casi no pude ni sentarme a la mesa. Después de hacer cuentas, ella dijo que nunca había pensado que yo me alejaría de ella por una razón tan extraña como la inseguridad. Dijo que era increíble, estaba verdaderamente acabado. En vacaciones me regañó en casa durante 3 días, casi me desmayo de cansancio. El segundo día de estar juntos fuimos a buscar un apartamento en alquiler, el tercer día nos mudamos al apartamento, el quinto día ella me pidió que comprara anillos. También dijo altaneramente que en realidad no le importaba, solo me estaba probando. En realidad estaba tan nerviosa que todo su cuerpo temblaba, y deliberadamente separó mucho los dedos para que fuera fácil ponerle el anillo. El par de anillos plateados de la cajita anterior, en realidad se los había pedido prestados a un compañero de clase cuya familia tenía una joyería, solo para engañarme. Nuestra vida juntos era simple y dulce, no peleamos muchas veces, e incluso cuando peleábamos pronto nos reconciliábamos, ambos teníamos miedo de lastimar al otro. Todo estaba bien, excepto que era agotador. Cada vez que llegaba la noche, ella sacudía la cabeza y me decía, ven, vamos al cuarto. Yo pensaba que esta vez realmente me iba a morir. Después, en nuestro tercer año juntos, también durante el tercer año de universidad, ella eligió tomarse un año sabático para emprender un negocio. Como tenía miedo de que sufriera, también me tomé un año sabático para acompañarla. Realmente no nos faltaron sufrimientos. Todos los días antes del amanecer teníamos que buscar lugares para establecer la empresa, montar el estudio, buscar patrocinios, contratar empleados, repartir folletos, atraer clientes. Como realmente no tenía talento para los negocios, solo podía acompañarla haciendo trabajos menores, ocupados hasta altas horas de la madrugada. En el suelo poníamos cualquier cosa para dormir, yo tenía que obligarla para que durmiera. Le gustaba acostarse a mi lado, dejaba que Valentina se recostara en mi estómago, porque yo no estaba gordo, tenía un poco de carne en el estómago que la hacía dormir más cómoda. Incluso dormida no se quedaba quieta, hacía ruiditos como una pequeña bestia adorable. Cuando le acariciaba la cabeza, incluso me respondía en sueños. Así resistimos durante medio año antes de ver mejoras. En el proceso invertí varios cientos de miles, dinero para casarme, casi todo mi patrimonio. Solo de pensarlo me dolía el corazón, pero cuando Valentina me daba 2 besos, ya no me dolía. Está bien, con tal de que ella fuera feliz. ¿Para qué sirve tener mucho dinero? Es solo moneda, cuando mueras no te lo puedes llevar, y en vida ser un avaro realmente no tiene sentido. Con que el dinero alcance está bien. Trabajamos duro durante el primer semestre estableciendo las bases, en el segundo semestre despegamos directamente. Las ganancias pasaron de decenas de miles a cientos de miles, en el segundo año incluso llegaron a más de 10 millones. Valentina se convirtió en millonaria antes de graduarse, y yo me beneficié, convirtiéndome en el novio de una millonaria. Ella quería darme la mitad de sus acciones, pero no las acepté. Solo quería recuperar los cientos de miles que había invertido originalmente para casarme con ella. Usar su dinero para casarme con ella se sentía muy raro. No esperaba que por esto me regañara otra vez. Realmente me rendí.
Después, me recosté en una suave silla de ancianos, recordando el pasado. Después, tras graduarnos de la universidad, le propuse matrimonio. Pronto obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Siempre recordaré que en el momento en que le puse el anillo de bodas, Valentina se convirtió instantáneamente en un mar de lágrimas. Esta niña tan fuerte no había llorado por los sufrimientos de las dificultades. No había llorado por las desgracias de la vida, tampoco había llorado por las durezas del emprendimiento, pero en su momento de felicidad, finalmente pudo llorar a lágrima viva. Toda la herida, el dolor y las dificultades llegaron a su fin con este llanto. Derramó su última lágrima de tristeza, derramó su primera gota dulce de felicidad. Yo no lloré porque me daba vergüenza, está bien, solo se me metieron unas granitas de arena en los ojos sin querer. El tiempo siguió pasando. Poco a poco tuvimos nuestra propia casa matrimonial, tuvimos hermosas fotos de boda, tuvimos el fruto de nuestro amor. Gradualmente los niños fueron creciendo, nosotros fuimos envejeciendo. El tiempo desgastó muchas cosas, pero no pudo desteñir el amor fiel. Incluso en el momento de la muerte, ella seguía apretando fuertemente mi mano, temiendo que me fuera, sin permitir ni un segundo de separación. En mis ojos, ella siempre fue esa niña que nunca creció, siguiéndome para pedirme dulces. Aunque los años dejaran arrugas por toda su cara, aunque el tiempo le quitara su hermosa apariencia, aunque ya estuviera tan vieja que como un recién nacido balbuceara y no pudiera hablar claro, y que, aún le gustaba acurrucarse en mis brazos. Yo escuchaba atentamente con ojos azules sus profundas palabras de amor continuo. Así, bajo la suave luz del sol, entrelazó sus dedos con los míos, con una sonrisa ligeramente tímida pero llena de felicidad, caminó hacia el final de la vida. Entonces solo pude actuar profundamente ante mi nieta, en lo profundo de la memoria, esa foto de boda que nunca se desvanece, ella siempre brillará. Hija mía, no dejes que el materialismo y la inseguridad cieguen tus ojos. Por favor, lleva mis bendiciones y prueba la dulzura del amor. Ah, por cierto, ten cuidado, no dejes que te engañe algún rubio. Ja, ja, ja. Igual que decía la abuela antes, el abuelo es un gran tonto.